Buenas noches, hoy es día martes para miércoles 6 de Elul 5759, 17 de agosto, 17 de agosto del 99. Hay un dicho famoso que fue dicho por uno de los grandes filósofos judíos. No se sabe con exactitud de qué época fue el filósofo judío que dijo este dicho. Nosotros vamos ahora, a continuación, a relacionarlo y sacarlo de la Torah. El dicho dice así: Kol haolam kulo, todo el mundo entero, todo el mundo, toda la vida, Gesher Tzar Meod, se compara a un puente muy angosto. Un puente que une dos montañas y que tiene precipicio a los lados. Y el puente es muy angosto. Hay que cruzarlo. Esa es la vida. La vida es cruzar ese puente angosto, que cualquier descuido puede ser fatal. Cualquier falla puede ser mortal. Esa es la lucha de la vida. Entonces, ¿qué debe hacer la persona para poder cruzar ese puente sin caerse? Dice el dicho así: Vaikar, y lo más importante, ya se hizo una canción de esa filosofía. Vaikar, lo principal para poder cruzar el puente sin caer al precipicio es lo lefajed kelal, no temer para nada. El temor y el miedo es el enemigo más grande para caer de ese puente. La seguridad, la firmeza, esa es la receta para poder cruzar el puente. Este dicho nos está diciendo de que lo más peligroso que puede tener la persona en la vida es tener miedos, tener temores. Los miedos y los temores hacen que la persona caiga. Y esto el Talmud le dice en Masejet Sanedrin. Dice el Talmud: Kol hamefajed midavar, todo el que teme que le suceda algo, al final le sucede. Lesof balo tolavar. Shenemar, como dice el Pasuk en Job, dice: Vasher yagorti yaboli, lo que siempre me temí, al final me sucedió. Así dijo Job. Y Job era una persona archimillonario, era un hombre de éxito familiar, social, económico, moral, espiritual. Y Job, como cuenta en la Biblia, pero él, cuando llegó a la pobreza y a que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo, y perdió su salud, y le dijo a sus amigos: lo que yo siempre me temía, al final me sucedió. Yo era muy rico, pero siempre tenía miedo de perder mi riqueza. Yo era muy sano, siempre tuve miedo de enfermarme. Yo tenía una gran familia, siempre tuve miedo de perderla. Al final es lo que me sucedió. Y de ahí aprende el Talmud que no es bueno temer. Toda persona que teme de algo, al final le sucede. Digo esto porque en nuestra generación, las últimas décadas y los últimos años, cada vez el temor en las personas se agudiza. La semana pasada, la gente venía aquí a preguntarme que si es cierto que se va a acabar el mundo con el eclipse. Todo el mundo temblando del eclipse. Había un chavo que me dijo que tiene mucho miedo, no sé qué. Después de unos días nos encontramos en un lugar
Y me dice, Jajam, ¿usted no tenía miedo del eclipse? Le dije, no. Dice, yo sí tenía mucho miedo. Le dije, ¿qué hiciste a la hora del eclipse? Dice, estaba dormido. Le dije, pues te hubieras levantado a leer Teilim o algo. Y esa es la señal que no tenías miedo. Nada más te contagiaste del ambiente. Que todos hablan y dicen. Y así cosas. De repente escuchamos un temblor en Turquía de la misma intensidad que el que estuvo en México hace un mes y medio. Miles de muertos, decenas de miles de heridos, ciudades destruidas. Eso no le da miedo. Dice la Gemara, Vaikar lo lefajed. Lo principal para poder cruzar el puente de la vida sin caer al precipicio es ir con seguridad, con firmeza, sin temor. Ese es un punto clave en el judaísmo que lo vamos a desarrollar a través de la clase de hoy. La pregunta es, ya aprendimos de la Torah que no es bueno tener temores. ¿Pero qué hace uno si tiene miedo? ¿Qué hace? Ni modo, no está en sus manos, le da miedo. Le da miedo que lo asalten, ya lo asaltaron una vez, tiene trauma, tiene esto. ¿Qué hace? No tengo miedo. Ese va a ser, digamos, el tema de la charla de esta noche. ¿Cómo puede la persona adquirir el don de la seguridad, de la firmeza, para poder cruzar el puente angosto de la vida? Es sabido, los que hacen malabarismo, los que cruzan cuerdas, caminan sobre una soga en alturas muy altas, no sé si hoy existen verdaderos o están de alguna manera amarrados, pero los que lo hacían de verdad, uno de los secretos más grandes del equilibrio para poder cruzarlo es la seguridad. Si él por un instante piensa que se va a caer, se cae. Él tiene que caminar pensando que está caminando en piso firme. Olvidarse que está caminando sobre una cuerda. Olvidarse entre comillas, también tiene que acordarse, porque si dice, bueno, ahorita quiero dar un paso a la derecha, también está mal. No tampoco con tanta seguridad de decir, bueno, me voy para donde quiero, ¿no? Saber que estás caminando sobre un lugar angosto y que tienes que ir derecho y que no te puedes desviar, pero con firmeza, con seguridad. Dice la Torá, en la perashá de la semana pasada, que leímos en el Sefer, dice así, Kitotze la milhamá a lo yedeja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, le dice Moshe al pueblo de Israel, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Está dando la Torá, está enseñando cómo era el proceso de los judíos cuando salían a la guerra. Y yo quiero aplicar esto también para la lucha de la vida, para la batalla de la vida. Por supuesto, esto se aplicaba técnicamente, sistemáticamente en todas las guerras que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Yo lo quiero trasladar y transportar para las batallas que la persona tiene que llevar a cabo en su vida. Contra las adversidades, contra los contratiempos, contra las dificultades. Dice así, Kitotze la milhamá lo yedeja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, Veraita sus barejev, y vas a ver, ustedes saben que nosotros estamos ahora en Jodesh Elul. En Jodesh Elul, el mes de Elul, si ustedes quieren saber exactamente qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel en el mes de Elul, es prepararse para una guerra. ¿Con quién es la guerra? El día de Rosh Hashanah es día de juicio. Dios es el juez, pero a la vez es nuestro Padre. Avinu Malkenu. ¿Qué sucede con un juez, que de repente llega al juzgado un acusado y es su hijo? Y viene el fiscal, el acusador, y dice,
el señor fulano de tal cometió tal delito y tal. Por un lado el papá es el juez, tiene que juzgar, no puede decir es mi hijo, no le hagan nada. Pero por otra parte, yo no puedo sentenciar a mi hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez Buscar argumentos legales para proteger a su hijo. Buscar vueltas, buscar abogados defensores. Y es una batalla, es una contienda. El día de Rosh Hashanah, en el cielo, en el tribunal celestial, cuando entra el juicio de cada judío y judío en particular y del pueblo de Israel en general, hay una lucha, hay una batalla. Hay ángeles acusadores, está el Satán que viene con ganas y trae con él expedientes y expedientes de acusaciones. Y está Dios que es el juez y a la vez es el papá de nosotros. Banim Atem, ustedes son hijos de Akadosh Baruj Hu. Y es una batalla, es una lucha. Y Dios dice, ayúdenme a mí en esta batalla. Denme argumentos, denme fuerza para que yo pueda defenderlos el día de la justicia. Las personas que conocen el concepto de Jodesh Elul, del mes de Elul, lo que es, por naturaleza les agarra un poco de miedo. Como dijimos en la conferencia la semana pasada, Ariel Sha'ag ni lo irá. Cuando un león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién es el león? Ariel, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Hashanah Rabbah. Cuando llegan estos días tan impresionantes, tan trascendentales en la vida de la persona, que todo se define en ellos, pues la persona por naturaleza le da temor. Si una persona una vez dijo, un jajam dice, si una persona cuando va a pasar a aduana, aunque sabe que no trae nada de contrabando, nada más le van a abrir las maletas y empieza a latir el corazón. Bueno, ¿por qué te preocupas si no traes nada? Es que me van a abrir las maletas. Pero ya pasaste 10 veces la aduana y nunca te dijeron, sí, pero ya sabes cómo son, te abren y te buscan. Bueno, pero si no traes nada que declarar, no me importa. Así tiembla uno, la aduana. Bueno, no traes nada. Es naturaleza humana. El hecho que a uno le revisan sus maletas, le hacen latir el corazón. Y si una persona sabe que trae con él aparatos electrónicos de contrabando, ¿cómo le late? Más fuerte. Y si lo aleno sabe que trae drogas, lo aleno que es cárcel o que es cosas peores, peor. La persona, si llega a Rosh Hashanah, el hecho de que uno sabe que le van a abrir el expediente, que va a empezar a revisar a ver qué traes en tu maleta, eso solo le hace latir el corazón a uno. Aún que una persona esté seguro que no cometió ni un pecado en el año, no ofendió a nadie, no habló mal de nadie, nunca se enojó, no gritó, no quitó, no robó nada a nadie, fue honesto en el negocio, nunca se perdió de poner el tefilín, todo al pie de la letra. Igual tiene que tener miedo. ¿Por qué? Me van a abrir las maletas. Entonces volvemos otra vez al tema. Dijimos que tener miedo no es bueno. La persona sabe, en Jodesh Elul sabe que el día de Rosh Hashanah va a haber una guerra contra el Satán, una batalla en el cielo por su vida. El Satán viene con ganas. Y yo tengo que enfrentarlo. Ahí arriba mi ángel que me representa tiene que enfrentarlo. Dice la Torah, Kitetzela milhamá le'oreja. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿cómo era la técnica que se usaba en la guerra? De Raíta dice Dios a través de Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, y vas a ver sus barejev am rav mimeja, vas a ver el enemigo con caballos, con carruajes, y vas a ver un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Los ejércitos goín cuando venían contra Israel, el porcentaje era, el que lee un poco la historia, eran de 100 o de 500 veces mayor, siempre es histórico, siempre fue en cantidad cientos de veces mayor el ejército enemigo contra Israel. Dice la Torah, lo tiramehem, cuidadito con temer de ellos, no temas de ellos. ¿Por qué? Que Hashem lo queja imaj, porque Dios está contigo, le dice Moshe a Israel. Tú vas con Dios, tú no vas con la fuerza humana, tú vas con una fuerza divina sobrenatural. Amalham eres Misraim, ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que Egipto era una potencia mundial, que era una tradición, que todo esclavo que entra a Egipto no sale jamás. Un pueblo entero de esclavos se liberaron de una potencia mundial y la dejaron en ruinas.
no es natural, es sobrenatural. Ese mismo Dios que te sacó de Egipto, ese es el que te acompaña en las guerras. Entonces no temas. De allá, y será que Karouhem la Milhamá, cuando ustedes se acerquen a la guerra, cuando se acerquen a la guerra, cuando ya estén cerca de empezar la batalla de la guerra, de Nigash a Cohen de Diber Elam. Se acercaba el Cohen, un Cohen especial, Cohen Mashuach Milhamá se llama, un Cohen ungido. Así como había un sacerdote para el servicio de Yom Kippur, Cohen Gadol, había un Cohen ungido especial para llevar al pueblo a la guerra. Ese es el sistema del pueblo de Israel. Van dirigidos por sus dirigentes espirituales aún en las batallas materiales. Se acercaba el Cohen y le decía al pueblo, de Amar Alejem, les decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel, Atem Kerevim Ayom, ustedes se acercan hoy, la Milhamá Leidejem, una guerra contra vuestros enemigos. Al Yerach Levavjem, que no se debilite el corazón de ustedes. Al Tireu, no teman. De Al Tachpezu, y no se, ¿qué es Tachpezu? No se perturben o asusten. Nicola Cranot dice de los goyim hacían sonar en las guerras trompetas y ruidos como que vienen batallones. De Alta Artzu mi penehem, y no se acobarden de frente a ellos. Vayan con seguridad a la guerra. No se impresionen de ver un ejército tan impresionante. No se perturben, no se conmuevan, no se acobarden. La persona cuando sale a la batalla de la vida, todo es batalla, todo es una lucha. La lucha contra el Yetzer Hara, la lucha para la superación espiritual, la lucha para educar hijos en el buen camino, es una lucha muy difícil, muy dura. Y la persona cuando sale a la guerra ve que el enemigo, el Satán, es mucho más poderoso que uno. El Satán tiene un ejército impresionante. Todo lo que tú ves alrededor tuyo es ejército del Satán. Los anuncios en el periférico son soldados del Satán. Las películas en las novelas, las que no hay que ver, las novelas y no escúchalas, son soldados del Satán. La secretaria es un ejército del Satán. La clienta es un ejército del Satán. La vendedora, la proveedora, el proveedor, donde te des vueltas, y uno dice, bueno, ¿cómo se puede enfrentar a todo esto? Esto es invencible. ¿Cómo puede? Yo no puedo creer. La Gemara dice, Maya sea ben velo vegetá. ¿Qué va a ser un niño y no pecar después de tanta mugre que hay alrededor? Tanto que ve. Es muy difícil. Viene Moshe Rabbeinu y le dice al pueblo Israel, cuando salen a la guerra y vas a ver al enemigo mucho más poderoso que ti, lo tira, no le temas, vete con seguridad y con fuerza y con firmeza. Bueno, pero ¿qué? ¿Con qué voy? ¿Cómo hago para estar seguro? ¿Cómo hago para estar firme? ¿Cómo hago para quitarme el temor? Dice así. Ustedes saben, yo siempre me preguntaba, hay una costumbre cuando una persona está en algún peligro o una situación difícil, dice, Shema Israel, así por espontaneidad, ¿no? Shema Israel. Yo nunca entendía por qué dicen la persona Shema Israel. Yo pensaba de chiquito, hasta hace pocos años, que la gente dice Shema Israel, porque si me llega a pasar algo, pues lo último que diga, lo último que debe decir la persona es Shema Israel antes de morir. Entonces, va, mira, si me pasa algo, Shema Israel. Pero no nada más eso, a veces por cualquier cosita decimos Shema Israel. Va a subir el dólar, Shema Israel. No es que va a morir, pero Shema Israel, o algo así, o que de cualquier peligro que uno, aunque no sea peligro de muerte, la gente por espontaneidad grita Shema Israel. ¿Y Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel, ¿qué dice? Escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios nuestro, Dios es uno. Yo en todo caso, si tendría que gritar algo cuando estoy en un peligro, ¿qué gritaría? Ana Hashem Oshiana, por favor Dios sálvame. Así de, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzkehana. Así, ese sería el grito natural. Ana Hashem, por favor Dios. Pero no, Shema Israel. Nunca me voy a olvidar, una vez teníamos una fiesta aquí de un Sefer Torah,
y una persona se acostumbra cuando se mete un sefer nuevo, se hace una kafot, se rodea alrededor del teba con el sefer, y el que compra la kafá o el que toma el sefer dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y unos pesukim y todos gritan y cantan, algo muy bonito. Entonces, antes de que, cuando tocó la primera kafá, un señor mayor, muy adinerado, que compró estaba muy emocionado, tomó el sefer, y me dio unas palabras antes de empezar la primera vuelta, que diga unas palabras. Entonces yo dije, ahora vamos a decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Qué quiere decir Shema Israel? Y el Señor, muy emocionado con las lágrimas, dice, sí, Shema Israel, ahora vamos a decir, ¿pero qué quiere decir Shema Israel? Y todos se asentían con la cabeza, es sabido. Digo, a ver, le digo al señor que cargaba el sefer, a ver, usted que ahora va a decir, explica a la gente, ¿qué quiere decir Shema Israel? Dice, Shema Israel quiere decir, sálvanos Dios. No, eso no es Shema Israel. Él pensaba, como siempre grita, Shema Israel quiere decir, sálvame Dios. Shema Israel no quiere decir, sálvame Dios. Shema Israel quiere decir, escucha Israel, hay una mitzvah que el Yehudí tiene que saber que Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Dios es uno. ¿Qué tiene que ver eso con el problema que tienes? Esta semana encontré la respuesta. ¿Por qué cuando hay un peligro o alguna situación difícil, cualquier cosita, ya van a llegar las visitas, Shema Israel, unos dicen, ¿ok? Afirmo, no tienes un peligro, vete con el Shema Israel. ¿Qué pasó con Shema Israel? ¿Qué tiene que ver Shema Israel aquí? Escuchen bien, Rabotai. De Amar Alehem, el Cohen les decía al pueblo, a los soldados, Shema Israel, escucha Israel, Atem, Kerubim, Ayom, ustedes se acercan ahora a la guerra. ¿Por qué les dijo esta expresión, escucha Israel? Les puede haber dicho, escuchen ustedes. ¿Por qué usó el término Shema Israel? Dice Rashi, el comentarista máximo de la Biblia, dice así, Shema Israel, Afilu en Bachem el Azehut Keriat Shema Bilvad Kedai Atem Sheyoshia Etchem. Si ustedes llevan con ustedes el Zehut, el mérito, solamente de que dicen el Shema en la mañana y en la noche, es suficiente para que Dios les proteja en la guerra. Eso quiere decir Shema Israel. Le dice el Cohen, yo creo que de aquí sale el origen que en momentos de peligro no grita Shema Israel, aquí está de la guerra. El Cohen les decía al pueblo Shema Israel, ¿qué quiere decir Shema Israel? Por Zehut, de que yo reconozco que hay un solo Dios, por eso que Dios me proteja. Shema Israel no quiere decir sálvame Dios. Shema Israel quiere decir yo cumplo con la mitzvah de Shema Israel y menciono el mérito de que todos los días, Ombrim Pa'amayim Be'avá, 2 veces con amor, gritamos Shema Israel, y el mérito de eso que me proteja. El mérito de la mitzvah de Shema Israel. Y eso es lo que el Cohen le decía al pueblo. Ustedes no tengan miedo. Si Dios está con ustedes, no teman. Si Dios no está con ustedes, tienen mucho de qué temer. Pero si Dios está con ustedes, Shema Israel, si tú llevas contigo el Zehut, el mérito de la mitzvah de Shema Israel, ya estás suficientemente fuerte para ir a pelear contra el enemigo. Oye, pero él tiene tanques, tiene cañones, tiene armas. Tú tienes una arma más poderosa, Shema Israel. Tú sales con esa bandera a pelear. Es lo que le decía el Cohen al pueblo. Todo esto, hasta aquí, va muy bien. Ahora escuchen algo muy interesante, cómo era la técnica de la guerra. Le dice el Cohen al pueblo, que Adonai Elohechem Haolech Imachem, porque Dios de ustedes camina con ustedes en la guerra, Leilachem Lachem, para luchar por ustedes contra sus enemigos, Leoshia Etchem, para salvarlos. Todo esto va muy bien. Ahora empieza. De Liberú a Shoterim venían los policías, los comandantes, como los comandantes principales, los comandantes de guerra. Hasta ahora era el Cohen, ahora viene el Shotrim, ¿okay? Los comandantes de capitanes de comandos del ejército, le decían así al pueblo, de Liberú a Shoterim el Am Lemor, Mi aish asher bana bait hadash velo hanacho. ¿Quién es aquel hombre que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado todavía? Yelech ve'ashov lebeto, que regrese a su casa. ¿Por qué? Peñamut bamilchama, quizá va a morir en la guerra. Veish acher yachnechenu, y otro hombre la va a inaugurar. Dice Rashi, es algo muy triste que una persona haya construido una casa, tanto esfuerzo, ¿cuánto tarda uno en construir una casa? Y antes de inaugurarla, murió en la guerra.
Entonces por eso mejor que regrese y que la inaugure él. Unía ahí, si quieres, el hombre, a Shonatá Kerem Velógirelo, que plantó un viñedo, un campo de uvas, y todavía no lo pudo estrenar. El campo de uvas, la Torah prohíbe estrenarlo 3 años. 3 años las frutas todos los frutos que se plantan, principalmente el de uva, pero cualquier fruto, árbol frutal, los primeros 3 años, arelim, es orlá, no se puede ni comer, ni vender, ni tener provecho. Después del 4º año, se rescata el fruto por dinero, y el fruto del 4º año después de rescatarlo por mitzvah, de rescatarlo por dinero, el dinero se manda a Jerusalén y puedes comer el fruto, y a partir del 5º ya el fruto es normal. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el hombre que plantó un campo de uva y no lo pudo todavía llegar no llegó a cumplir la mitzvah de rescatar la fruta por el dinero? Y el Ojle Ashov le vetó, que regrese a su casa. ¿Por qué? Peña Mutla Milhamá, por si va a morir en la guerra. De Ishaher y Jalelenu, y otro hombre lo va a inaugurar, el campo que él tanto esperó, tanto plantó, tanto estuvo con tantos. De repente el 4º año, ¿dónde está el dueño? Cayó en la guerra. Es algo muy triste. Para que no suceda eso, que regrese. Unía ahí, si quieres, el hombre, Asherasi Shah de Lele Cajá, que se comprometió con una mujer y todavía no hizo la boda. Hizo compromiso y no hizo boda. Bodas y compromiso como antes era con el anillo, Arad Mekudesh Etli, y falta la jupá. Y el Lech le Ashov le vetó, que vaya y que regrese a su casa, que no salga a la guerra. ¿Por qué? Peña Mut Bamijamá, por si va a morir en la guerra. Veisha Jericajena, otro hombre se va a casar con ella, es algo muy triste. Van a decir, la novia de él, mira tanto, hasta que la conquistó, hasta que se la ganó, hasta que la ilusión. Y ahora mira, ahora está saliendo con otro, el otro ya murió en la guerra. Es algo muy triste que regrese. Y por si es poco, de Asefua Shoterim, aumentaban los policías, otra cosa más, una 4ª cosa. Le Dabber Elam hablaba del pueblo y decía, Damerú, Mia Isha Yaré, ¿quién es el hombre que tiene miedo? De Raja Levav, que tiene miedo de ir a la guerra, y el Ejlo Asholeto, que regrese a su casa. Aquí no se entiende nada. ¿Por qué no se entiende nada? Primero que todo le dice a los soldados, no tengan miedo, Dios está con ustedes, no va a pasar nada, ustedes van a triunfar, ustedes son ganadores, Dios está con ustedes, no sean cobardes. Y después que dicen, espérate, si no inauguraste casa, no vayas. ¿Por qué? Y si te mueres ahí, no hará. Y si no inauguraste tu campo, tu viñedo, tampoco no vayas. Y si no hiciste la boda, y el que no tenía casa para inaugurar y campo para estrenar y mujer para casar, eso no importa que se muera. Eso no tiene mucho no es tan triste que se muera. Va a dejar viuda, huérfana, no pasa nada. Ese que se muera, que deje viuda, que deje huérfana. Ay, ¿por qué no decían los Kohanim? Y todo aquel que trajo un hijo al mundo y todavía no le puso bar mitzvah, que regrese. ¿Por qué? Porque es algo muy triste. Esperó hasta los 12 años y de repente llega el bar mitzvah y el papá no está. ¿Por qué no decían eso también? Es una contradicción impresionante, una de las contradicciones más fuertes que hay en la Biblia. Por un lado animan a los soldados a decirles, vayan con seguridad que van a ganar, y por otro lado le dicen, espérate, y si les llegas a morir, y el otro si se muere, los demás que se mueren no pasa nada, pero estos 3, si se mueren es algo muy triste. ¿Qué está pasando aquí? Es algo muy, muy impresionante, y aquí hay un secreto muy grande relacionado con el tema de lo que es miedo y no miedo. Lo que es el miedo negativo, y vamos a llamarlo así, el miedo positivo. Como que se están contradiciendo. Por un lado te dicen, no tenga miedo, y le recalca esto, porque si tienes miedo pierdes. Tienes que ir con seguridad, con firmeza. Shema Israel, tú tienes el Shema Israel, es tu bandera. Tú vas fuerte, vas seguro. Y después, no, si no inauguraste tu casa, mejor no vayas. ¿Y si te mueres? ¿No me dijiste que no tenga miedo? Ahora me dicen que me voy a morir. Y aparte los demás escuchaban, todos escuchaban. No crean que iban con los que estaban de novio y les decían. Anunciaban con micrófono, con altavoz. Todo aquel que no inauguró una casa, que vuelva, porque Jazito, pobre, si se muere, ¿quién la va a inaugurar? El que ya la inauguró no importa que se muera, pero el que no inauguró, Jazito,
Oye, yo tengo hijos que casar, tengo esposa, tengo familia, y también tengo mucho lo que perder si me muero. No importa. Estos tres nos importan nada más. Es algo que merece un análisis profundo. Merece. Aquí está el secreto. Aquí está un secreto donde uno puede encontrar la receta. Cómo tiene que conducirse uno en la vida. Por un lado, no temer. Y por otro lado, ¿y si me muero? ¿Cómo puede ser? ¿No me dices que no tengo que temer? Y se regresaban de la guerra, se regresaban. El que tenía una casa para estrenar, no iba a la guerra. Y el que tenía un campo para inaugurar, tampoco iba a la guerra. El que tenía una mujer para casar, comprometida y no casar, tampoco iba. ¿Pero no me dijiste que tengo que ir seguro? Voy, gano la guerra y me caso. Gano la guerra y estreno. No, te puedes morir. ¿Qué es eso? Moral de la Botada, aquí tenemos un secreto impresionante, que quiero transmitirles a ustedes la noche de hoy, y vamos a ver cómo con esto podemos esclarecer el tema de lo que es el miedo y la seguridad. ¿Qué es la seguridad y qué es el miedo? ¿Cuándo el miedo es negativo y cuándo es positivo? Como regla general es negativo. Lo primero que le decía al Cohen, vayan con firmeza, sin temor. Aunque veas un ejército impresionante, tú vas con Dios, no vas a perder. Entonces, ¿por qué luego nos están diciendo que estos se van a morir? Dice así el Targum, a ver si me puede entrar un microondas de Devarim. Aquí no hay. Microondas, sí, por favor. Hay un Targum es una traducción en arameo de la Biblia. El Targum, hay un Targum normal y otro Targum que lo hizo Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel era el alumno más pequeño que tenía Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Rabbi Yohanan Ben Zakkai, la Gemara dice que tenía muchos talmidim, muchos alumnos. El más grande era Hillel HaZaken y el más pequeño de los alumnos era Jonathan Ben Uziel. Jonathan Ben Uziel era uno de los Tanaim hace más o menos 2000 años aproximadamente. Jonathan Ben Uziel está enterrado en Amuka. ¿Han escuchado de Amuka? Ahí van todos los solteros que se quieren casar. Hay una receta que el que visita Amuka se casa ese año. Y ahí van todos los solteros en Israel, es sabido, es una receta conocida. Y se bajan muchas escaleras. Antes en las escaleras ahí te decían carretera. Antes había que bajar, eso es seguro que se casan después de ese esfuerzo que hicieron. Pero ahora ya se puede llegar con carretera también. Hasta abajo de todo, ahí está la tumba de Jonathan Ben Uziel. Y es una segulá, no sé por qué de dónde sale, pero es una segulá para solteros que se quieren casar. Jonathan Ben Uziel, él tradujo la Biblia, toda la Biblia. Cuando tradujo la Biblia, salió una voz del cielo que dijo, ¿quién descubrió estos secretos a mi hijo? Porque en la traducción, él no nada más tradujo, sino puso también, dentro de la traducción, una explicación, no más pura traducción, sino un mensaje. Y los mensajes que él trae son poderosísimos. Y la Gemara dice que cuando quiso traducir Jonathan Ben Uziel también las profecías, ahí Isdazear Israel tembló la tierra de Israel, hubo un temblor impresionante. La Gemara dice algo exagerado, 400 kilómetros, vamos Tarsá, un temblor impresionante, se estremeció la tierra de los secretos que estaba por revelar en la traducción de las profecías. Pero en la Biblia, vamos a leer lo que dice Jonathan Ben Uziel. Últimamente yo estoy leyendo mucho esto en Shabbat, cuando quiero estudiar la Perashá, la estudio con Jonathan Ben Uziel, y estoy encontrando secretos impresionantes. Dice Jonathan Ben Uziel así: los policías van a hablar con los soldados y les van a decir, ¿quién es el hombre que construyó una casa nueva y no la inauguró? ¿Qué quiere decir que no la inauguró? No nos interesa si la inauguró o no, no ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Velá Kabá de Mezuzá. ¿Quién es aquel que construyó una casa y no le puso todavía la mezuzá? Yehach Vitur Lorete, que regresa a su casa. ¿Por qué que regresa a su casa? Dilma y Grom Lehová, porque quizá va a provocar el pecado de no poner la mezuzá. Y eso va a hacer que caiga en la guerra. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. No es que yo sospecho, nadie va a morir, porque vamos con Dios. Pero si tienes este pecado, esta acusación en el cielo, oye,
mira cuánto gastó en la construcción, en la decoración, y todavía no le puso mezuzá a su casa. Eso puede ser peligroso. Eso le puede hacer caer. No es que yo tengo miedo que Jazito muera y después que quién va a inaugurar su casa. No es el problema ese. El problema es que falta la mezuzá. Segundo, ¿y quién es el hombre que plantó un viñedo y llegó el 4º año y tiene obligación de rescatar el fruto por dinero y todavía no cumplió esa obligación? Que regrese a su casa. ¿Por qué? Por si va a provocar el pecado de no cumplir con esa mitzvah de rescatar el fruto por dinero, y eso va a provocar que muera en la guerra. Y el tercero, ¿quién es el hombre que se casó con una mujer y no hizo la boda, no hizo la jupá, se comprometió y no hizo la boda? Que regrese a su casa. ¿Por qué? Para que no provoque el pecado de que no alegró a su esposa un año, hay una mitzvah de que el primer año de casados tiene que alegrar a su mujer. Entonces el pecado de no alegrar a su mujer el primer año, su mujer está allá y él está acá en la guerra, le está fallando 2, 3, 4 días o una semana en la guerra, y la mujer no está alegrándose con la mitzvah de que el marido la tiene que alegrar, y la falta del cumplimiento de esa mitzvah puede ser una acusación para él en el momento de la guerra, y eso va a hacer que pueda morir en la guerra. Y al final decía, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Dice el Targum, Manu Gabrat, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo de algún pecado que hizo? Y por eso su corazón está con miedo. Si uno sabe que cometió algún pecado y eso le provoca un miedo, que quizá ese pecado le pueda provocar que caiga, que se regrese. La Gemara dice, ¿qué tipo de pecado? Algo impresionante, la Gemara en Masejet Sotá dice, una persona que cuando se puso el tefilín, nosotros tenemos el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza. Entre el tefilín de la mano y la cabeza está prohibido hablar, porque es una sola mitzvah. Baruch atah Hashem Ashek Yideshanon Laniach Tefilín, se pone el de la mano y el de la cabeza. Está prohibido hablar entre uno y otro. Si la persona habló por equivocación entre un tefilín de la mano y la cabeza, si contestó amén, que tampoco es debido, no debe contestar. Si contestó amén entre el tefilín de la mano y el de la cabeza, se considera una falta, y además tiene que volver a decir la verajá para ponerse el de la cabeza al mitzvah tefilín. Dice la Gemara, toda persona que por equivocación interrumpió entre el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza, y él se acuerda que cometió esa falta, que no vaya a la guerra, porque eso puede provocar que caiga. ¿Quién iba a la guerra entonces? Moshe Rabbeinu. ¿Quién iba? Pero ¿qué estamos aprendiendo de acá? Aquí estamos aprendiendo un secreto muy grande. El Yehudit es prohibido que tenga miedo de los problemas. Terminantemente prohibido. Un judío que le tiene miedo a las enfermedades, a los asaltos, a los temblores, a los eclipses, casi pierde la categoría de judío. ¿Por qué? Porque esas cosas están manejadas. No son solitas, no son espontáneas, no son accidentes. Hay una dirección. Pero tengo miedo. Si tu miedo es de las faltas que pueden provocar este daño y por eso vas a procurar de hacer mitzvot para que te protejan, ese miedo es positivo. Porque ese miedo hace que se te quite el miedo. Claro. La persona, todos los seres humanos del mundo tienen miedo, todos. Nada más hay una diferencia. ¿De qué tienes miedo? Hay personas que tienen miedo de las enfermedades, de los ladrones, ¿cómo se llama? De las cumes, ¿cómo se dice cumes? ¿Cómo? De Hacienda, del fisco, de esto, de que baje la bolsa, de que suba el dólar. Tienen miles de miedos, ¿ok? Hay otra persona que no tiene miedo a nada de eso. Nada más tiene miedo a uno que manda a todos. Todos los miedos van a uno. Yo solamente temo de estar mal con aquel que manda todo eso. Es decir, aquí no está el tema si temer o no temer, no está ese tema. La pregunta es de qué temer. Temer de los resultados o temer del origen de las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona teme de los resultados, siente impotencia. Cuando una persona teme de una enfermedad, siente impotencia. ¿Por qué? Porque llega cuando el doctor dice, no sabemos cómo viene. No se sabe. Creen que esto provoca esto, pero no se sabe. Y cuando llega,
Y no le pide permiso a nadie, y no le avisa a nadie. Entonces si eres impotente y la impotencia causa angustia. Temor con impotencia causa angustia. Cuando una persona le teme a Dios, se siente más potente. ¿Por qué? Porque sabe que desde ahí puede resolver todo. Ahí todo se puede resolver. No existe un problema en el mundo que Dios no lo pueda resolver. Hay un dicho que dice, todo tiene remedio, menos... Ese es de Goín, ese dicho. Ese es de Goín. En el judaísmo es, todo tiene remedio, aún la muerte. Ahí te metido. Nosotros creemos en la resurrección. Es la base de la fe judía. Shanetim, uno de los 13 principios o fundamentos del judaísmo, que los muertos se van a levantar. Oye, pero ya está todo, pero no hay perdido, no hay nada perdido. Si Dios quiere, no hay nada perdido. Todo es recuperable. Nada más que Él quiera. Entonces, si tú le tienes miedo a los temblores, a ver qué vas a hacer, pon policías que detengan el piso, que no tiemble. Yo le pregunté cuando fue el temblor del 85 al poli que estaba parado en la entrada del CNIS, ¿cómo permitió usted que esto se mueva? Me dice, pues, ¿qué puedo hacer? Dice, eso es lo que quería que diga. ¿Qué puedo hacer? Le tienes miedo a los temblores y por eso, ¿qué? No duermes de noche. Y ahora, claro, de nuevo a temblar. Como no duermes, ya estás más protegido. ¿Qué? Le tiene miedo a X enfermedad, no quiero decir ni el nombre. Y por eso, ¿qué? Está todo el tiempo con tensión, ¿eh? Y por eso, ¿qué? No, con eso se protege. Con el miedo que tiene, se protege. Es peor, el miedo te da impotencia, te provoca angustia. Los miedos de los problemas generan angustia, generan depresión, generan estrés. El miedo del Creador genera tranquilidad, seguridad y alegría. Porque sabes que nada puede pasar por accidente y nadie te puede hacer nada si Él no lo autoriza. La Gemara dice, un momento, la Gemara dice, ¿qué es un libre albedrío? A ver. El miedo, por ejemplo, a un temblor es algo que es masivo. Yo, por ejemplo, me dan miedo los temblores. Yo tengo temor a Dios y yo sé que Dios hace o no los temblores, obviamente, como hace todo. Entonces, en el caso específico de un temblor, como el caso de México, de Turquía, no va dirigido a mí, sino tal vez a otro grupo. Okay. Entonces ahí yo tengo temor, aunque no recae en mí en particular, el temblor no Ok, te voy a contestar la pregunta muy bien, muy bien. Interesante, no está interesante la pregunta, te la voy a contestar. La Gemara dice que en los tiempos, en la época pre-mesiánica, antes que llegue el Mashiach, va a haber varios síntomas de la época pre-mesiánica. Uno de los síntomas, dice el Talmud, Penea Dor Kifnea Kelev, que la cara de la gente va a ser como la cara del perro. La cara de la generación, la gente va a tener cara de perro. No sé a qué se refiere, ok. Baruch Hashem, aquí estamos todos güeritos y bien, no tenemos cara de perro. ¿Qué es cara de perro? Hay dos explicaciones. Una explicación, dice Hafetz Haim, el perro camina adelante del patrón. Adelante del patrón. El que no entiende bien las características del perro dice, ya ves, el perro va adelante y él dirige al patrón. Él lo lleva, el perro lleva al patrón porque él va adelante. ¿Ok? Pero si no, cuando llega a la esquina, el perro se voltea y el patrón le hace así. El que está atrás le hace así. ¿Ok? Entonces el perro da vuelta. El que va adelante aparentemente dirige, pero cuando llega a una esquina se voltea atrás a ver qué le dice el que está atrás. Dice, los dirigentes del pueblo de Israel van a ser igual. En vez de dirigir al pueblo a donde deben de ir, dirigen al pueblo, se voltean a dónde quieren ir, para allá, ok, vamos para allá. Donde tiene más votos, la democracia. Ok, esa es una explicación. Que antes del Mashiach va a haber democracia. ¿Qué es la democracia? Pues, si para obtener más votos necesita el Partido Demócrata en Estados Unidos permitir el aborto, pues lo tiene que permitir. Si eso va a hacer que lo suba al gobierno, oye, no lo analizan. Hoy en día el 99%, para no mentir, para no pecar, digo el 99%, de los temas políticos que se analizan en Estados Unidos y en todos los países democráticos, no es si esto es bueno o esto es malo, es cuántos votos me va a dar esto. ¿Esto va a hacer que crezca mi popularidad o que baje? Esa es la generación pre-mesiánica, como el perro. Va adelante, pero se fija atrás a dónde quiere ir el de atrás. Eso no es un dirigente.
Un dirigente es el que dice, aquí hay que ir, y vamos y explica y convence que este es el camino. No todo hay un dicho que dice, no todo lo popular es lo correcto, y no todo lo correcto es popular. No juzgues, no analices lo correcto según lo popular. En la época premesiánica, la gente va a analizar, cuando quiera saber si esto lo que estoy haciendo es correcto o no, lo va a analizar según cuánta popularidad tiene hacer esto. Y eso es un síntoma de la época premesiánica. Ocasión, ya que venga el Mashiach, ya, según otro síntoma ya está, tiene que estar el Mashiach, va a llegar. La otra explicación dice Hafetz Haim, ¿qué quiere decir que la cara de la generación va a ser como la cara del perro? ¿Qué quiere decir? Dice Hafetz Haim, cuando al perro le avientan una piedra o un palo, ¿qué hace el perro? Pruébenlo, ¿qué hace el perro? Mordisquea la piedra. Muerde la piedra y muerde el palo. ¿Por qué lo muerdes? Pues el palo le pegó. Está vengando del palo. Ese palo que le pegó, lo muerde. Oye, no es el palo no pega. Hay alguien que lo está mandando. Ve, agárratela con ese, discute con ese. ¿Qué te la agarras con el palo? Pnei Dor ki Pnei Kelev, dice Hafetz Haim, todo lo que sucede en la vida son palos que manda el Creador. Y la gente se agarra del palo. Como el perro mordisquea el palo. Y maldita la gira, y maldito las come, y maldito el plomero, y maldito el y maldito el pintor. Para la vida negra. Hay alguien que te está mandando, resuelve el problema de raíz. No, despido a la Igir. Despido viene una peor. Okay, ¿qué? Entonces, no es el problema, así no se resuelven las cosas. Las cosas no se resuelven tapando agujeritos, no. Se resuelven de raíz se resuelven ahí arriba. Una vez le preguntaron a una persona, ¿a qué horas abres tu negocio? ¿A qué horas empiezas a trabajar? Dijo, yo lo abro a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. ¿Tan temprano abres? Sí, mi primer cita de negocios es a las 6 de la mañana. ¿Quién te recibe a esa hora? Dios. A la hora de la tiquín es mi primer cita. A la hora que amanece voy a rezar al Knis con Minyan. Tengo mi primer cita comercial. ¿Cómo cita comercial? Sí, ¿por qué? Porque de esa cita van a depender todas las citas del día. Va a depender si me va a recibir, si me va a atender, si le va a caer simpático, si me va a comprar, si me va a pagar. Todo va a depender de la cita primera de la mañana. ¿No es una cita comercial? Yo abro el negocio a las 9, yo lo abro a las 6:30. Voy al centro a las 9. Pero mi negocio empieza a trabajar a las 6:30. Cuando tengo mi primer cita. Esa es la filosofía judía. El judío no le tiene miedo ni al comprador, ni al vendedor, ni al poli, ni al chofer, ni al temblor, ni al doctor, ni a la medicina, a nada. A una cosa le tiene. Al que manda todo eso. Y hay una diferencia entre estos dos miedos. Que el miedo a todo eso genera impotencia genera angustia, y el miedo a un creador genera potencia, genera fuerza, te sientes más seguro, porque estás en manos de alguien que puede cambiar las cosas. Cuando fue el temblor del 85, el segundo temblor fue el peor, fue el peor el de viernes a la noche. ¿Por qué fue peor? No fue peor en las consecuencias, pero fue peor en la sensación de la gente. El primero, el jueves de la mañana, cuando fue el temblor, yo estaba en Selijot, justo a ese momento, y dijimos, bueno, un temblor más, estamos acostumbrados a temblores en México. No sabíamos los estragos que estaba provocando ese temblor. Cuando ya se vio durante el jueves y el viernes los desastres, y venía el segundo, estábamos en el Knis, y sabíamos que nuestras familias estaban en sus casas, ahí sí nos pusimos a temblar y a llorar todos, porque no sabíamos qué estaba pasando. Era una cosa terrible. Cuando salimos del Knis después, íbamos caminando por Horacio ahí en Polanco, todos los paisanos, todos en la calle, bajaron las mamás con sus bebés, nadie quería estar en su casa. Era algo, yo tenía un cuñado que estaba aquí, viviendo aquí, tenía hepatitis, no se podía mover de la cama, bajó por escaleras 6 pisos, con hepatitis alta, bajó 6 pisos y dijo, yo a la casa no subo, y se puso ahí en la Cruz Roja enfrente. Entonces yo pasaba por el camino de Horacio, y la gente estaba desesperada. Una señora me paró y me dijo, Jajam, yo soy Shomer Shabbat, ¿me puedo ir ahorita al aeropuerto? Me dijo, ¿me puedo ir ahorita? Ya me quiero ir del país, me quiero ir. Entonces, ¿qué le contesté? Lo que se me vino a la mente hacía primero. Le dije, si en el avión estás más segura, vete.
Si en el avión estás más seguro, vete. ¿Por qué? Pero cuando a alguien le tiene que pasar algo, le va a pasar donde sea. Ustedes saben que hay mucha gente que no viaja en avión. No viaja en avión porque le tiene pavor, barbina, trauma contra el avión. Hay gente así. No sé si mucha, pero hay gente así. Aquí en México, en Toluca, cayó un avión de caballos, ¿se acuerdan? Un avión de caballos. A los caballos salieron sin rasguñón. Y abajo, los que estaban acostados en su cama, se fueron 30, 40. ¿Quién está más seguro, arriba o abajo? No hay. Cuando le tiene que tocar algo a alguien, no hay. Había un jajam cuando fue la guerra de la independencia de Israel, un rab en Jerusalén, se llamaba Rab de Brisk. Entonces cuando sonaba la alarma, tenían todos que meterse al refugio. Esto es lo que voy a decir ahora, no lo digo alajá de más, que si no digo para que lo lleven a la práctica, pero para que entendamos a dónde llega la profundidad de la filosofía judía. Después les voy a explicar por qué nosotros no podemos aplicar esto. Cuando sonaba la sirena, todo el mundo se tiene que ir a los refugios, porque vienen los misiles, vienen los cañones en ese tiempo eran, que tiraban la frontera de Jordania estaba en Asharim, al lado del cótel estaba en manos de Jordania, y ellos estaban a 300, yo vi en casa de un amigo mío el agujero que hizo en la guerra de los 6 días un cañón, en el balcón, está todavía el agujero, lo tienen de recuerdo, si estaban a tiro de cañón, entonces cuando sonaba la alarma todos se tenían que ir, todos se bajaban al refugio y se escondían, y este jajam se quedaba en su lugar donde estaba. El jajam, ¿por qué no se esconde? Dice, cada misil tiene su dirección. Dios dice a dónde va este misil y a quién va a matar. Y si yo estoy marcado, y ahí mismo había sucedido algo, que si él estuviera ahí donde se tenía que esconder, parece que el misil entró ahí, justo en el lugar donde él tenía que estar, ahí le tenía que dar. Y él se quedó arriba y no le dio. Si el misil tiene una dirección, si le tiene que dar a alguien, le va a dar donde sea le va a dar. Y si no le tiene que dar, cuando una persona le tiene que pasar algo, no hay quien lo salve. No hay a dónde escaparse de las manos de Dios. Se escapa de aquí al avión, la agarran el avión, se escapa del avión. No hay dónde escaparse. La Gemara cuenta que el rey Salomón, una vez le dijo, el Malach Hamovet, el ángel de la muerte, le dijo, tengo un problema. Hay 2 judíos que tengo la sentencia de muerte, tengo que recogerlos, pero Dios me puso en la sentencia que los puedo recoger solamente. No, así le dijo, perdón. Le dijo, tengo 2 judíos que tengo que recogerlos y no puedo, así le dijo, no puedo. Entonces el rey Salomón, cuando escuchó, se mandó a llamar a estos 2 judíos, le dijo, ¿saben qué? Váyanse a Luz. Luz es una ciudad que el Malach Hamovet no puede entrar. La verdad que hay una ciudad que el ángel de la muerte no puede entrar, la gente ahí no muere. Ok, en ese tiempo sabían, ahí no sabemos dónde es. Dijo, váyanse a Luz, váyanse rápido a Luz porque el Malach Hamovet los está buscando. Se fue a la Luz en la puerta de Luz antes de entrar, ahí lo recogió el Malach Hamovet. Llegó el Malach Hamovet con el rey Salomón y le dijo, muchas gracias, porque si en la sentencia decía que yo los puedo recoger solamente en las puertas de Luz. ¿Y cómo les vas a hacer llegar hasta allá? Si yo no sabía cómo les puedo hacer llegar hasta allá y tú me hiciste el favor de mandármelos al lugar donde yo tengo el derecho a recogerlos, en las puertas, en la entrada. ¿Qué quiere decir? No hay casualidad, no hay alguien en el mundo que pueda quitarle algo a alguien o que pueda cambiar algo. Cuando están las cosas marcadas, cuando fue la guerra del Pérsico en Israel, ustedes saben que los misiles caían hay una ciudad en Israel que se llama Bnei Brak, una ciudad religiosa, que hay 100.000 Yehudim, 10.000 familias. Es una ciudad que cuando sube una señora al camión con 7 hijos, el chofer le dice, ¿por qué no dejó la mitad de la casa? Y si ya los dejé, cada señora es directora de una institución, cada mamá es directora de una institución. Ahí es el promedio, familia promedio de 12 hijos, promedio. Hay de 18, hay de 20, yo los conozco y vestidos perfectos, y los hijos del doctor Rothschild, tiene como 22 hijos del doctor Rothschild, un doctor que fundó un hospital ahí, un doctor Mayanay Shua. Es algo precioso. Yo me acuerdo cuando estaba una vez ahí, estuve Shabbat ahí una vez, le dije a mi esposa, vamos a bajar a la calle a pasear en Shabbat. Ahí bajan todas con sus carriolas a pasear. Me dice, me da pena porque tengo nada más 3. Con 3, da pena bajar ahí. Las que bajan carriolas a 6, así, con el marido. De Kitzur, a 1 kilómetro de esa ciudad caían los misiles que mandaba Saddam Hussein. Mi hermano estaba ahí, vivía ahí. Temblaban las paredes, así hacían las paredes, vibraban cuando caía el misil. Era algo impresionante. Y ustedes saben que el peligro era que sean armas
químicas era el peligro más grande. No sabían si eran armas convencionales, había que irse a los refugios abajo. Si eran armas químicas hay que irse arriba, porque la química va para abajo y arriba estás más protegido. Entonces, como había el peligro, dijeron, preferimos correr el peligro de armas convencionales y no el peligro de químicas. Te recomendaban estar en un lugar muy alto y cerrar un cuarto aislado con masking y con todo para que no entre la contaminación de los químicos, y ahí estaban adentro con las máscaras y todo, ¿ok? Cuando sonaba la sirena de que estaba por llegar un misil, un minuto antes sonaba la sirena, pues todos se metían al cuarto, se subían, se cerraban. Jajam Rav Chaim Kanievsky, el hijo del Stapler, estaba en su cuarto, abría las ventanas. ¡Qué rico huele! Dice Jajam, dice Hazonish, que fue el fundador de la ciudad de Bnei Brak, él juró que mientras no haya centros nocturnos en Bnei Brak, jamás va a explotar una bomba ahí. Mientras no haya lugares de cines y teatros y discotecas y esas cosas feas en Bnei Brak no se autoriza restaurante con silla. Hay pizzerías sin silla, parado. O para llevar a la casa o comer parado. Porque ya con silla se puede hacer relajo de chavos y chavas, ya es algo que puede provocar. Se ve que en un tiempo hubo problemas, entonces ya por ley no le dan kosher, es más, no puede existir en la ciudad. Es una ciudad, no puede haber en esa ciudad un restaurante. Yo quisiera un restaurante a cenar y me fui a un restaurante que está en la frontera de Bnei Brak, saliendo en la calle de Jabotinsky, ahí restaurante kosher no abren, y ahí van todos los religiosos, pero dentro de la ciudad no puede haber un centro nocturno. Y Hazonish juró que mientras no haya un lugar de diversión nocturna negativa en Bnei Brak, jamás va a explotar una bomba. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo? Abro las ventanas. Todo el mundo se iba a esconder y abría las ventanas. ¿Por qué? Porque él sabía el secreto de los Kohanim que le decían a los que iban a la guerra: no teman, tienes que tener miedo si tienes un pecado de que tener miedo. Pero si tú estás seguro y tienes un juramento que el dejud de tener una ciudad entera sin centros nocturnos protege a la ciudad, no tienes de qué temer. Ve con seguridad. Digo otra vez, no estoy hablando ahora para aplicarlo. Es decir, si suena una sirena de alarma, la persona tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para protegerse. ¿Por qué? Porque quizá yo así pienso, porque no estamos nosotros en esa categoría de tener esa fe, esa seguridad de que todo viene de arriba y que nadie la puede cambiar. Pero de todos modos, en algún lado podemos aplicarlo para reducir un poco nuestros miedos, para ir con más firmeza en la vida, para caminar más seguros. No lo temas. Esto lo encontré en un libro que se llama Rabbenu Abraham Ben Arambam. Rabbenu Abraham, hijo de Maimónides, tenía un hijo que se llamaba Abraham, único hijo. Dicen que Maimónides dice que su hijo de Maimónides era tan grande, pero su papá le hizo sombra. De tan grande que era Maimónides, no salió a reducir la luz de su hijo. Hizo 4 libros, su hijo, yo leí uno de ellos. Rabbenu Abraham Ben Arambam, un libro que se llama Speak of the Hashem, y ahí trae la definición exacta del miedo. Dice: Velo ira min haonesh, ela min hama'anish. No temas de la sentencia, sino del que sentencia, del que dictamina las sentencias. No le tengas miedo a los problemas, sino teme al que los manda. Y ahí tienes que estar bien. Si estás bien ahí, ya estás protegido. Shema Israel, si tú vas como Israel a la guerra, no tienes de qué tener miedo. Pero si vas con una fe floja, si vas con pecados, si vas como Goy a la guerra, pues ahí sí tienes que temer. Ahí está el secreto. ¿Por qué tenemos? Es una receta que está escrita en el Talmud. El Talmud dice en las Masejes de Berajot que un jajam vio a su alumno que estaba con miedo. Así de repente lo vio con miedo. Le dijo: ¿hiciste algún pecado? Algo hiciste. ¿Por qué? Pecado y miedo son sinónimos. El subconsciente de la persona sabe que cuando uno peca es vulnerable a que le pasen cosas. Se quita defensas. El subconsciente se lo dice y de repente uno siente miedo. Cada vez que uno siente un miedo, ¿cómo tiene que resolverlo? Hatati, Abiti, Pasati, hacer una misma. Reducir, hacer caparata bonota, decir, no sé, algún pecado haber hecho, por favor, Hashem, perdóname. Hacer una misma, y se le quita el miedo, es receta infalible. Cada vez que uno siente un miedo, Hatati, Abiti, Pasati de todos mis pecados, y hacer una mitzvah o una tzedakah o leer un teilum, hacer algo, y se quita, se elimina. ¿Por qué? Porque como Yehudim hay de qué temer. Cuando una persona pierde la categoría de Yehudim, la Gemara dice que un perro no ladra solamente a otro perro, no ladra a una persona. El perro tiene prohibido ladrarle a las personas, solamente le ladra a otro perro. Y cuando le ve cara de perro al otro, le ladra. Así dice la Gemara. El Talmud dice: en que el perro puede ladrar solamente a animales, no a personas.
Y cuando una persona pierde la categoría humana por algunas actitudes que hace, entonces si vas por la calle y te ladra un perro, te dices, Hatati, Abit Pashati, ¿qué habré hecho? Quiero ser persona otra vez para que no me ladre. Y a mí también me ladra, no crean, ¿eh? Por eso les digo, no me va a traer esto para usted. Sí, que hago lo mismo. Digo, oye, ¿por qué me habrá ladrado hoy el perro? Alguna cosa habré hecho mal, que se me quitó, que en ese momento me vio como perro, y por eso me ladró. Si me hubiera visto como persona, no me hubiera ladrado. Hay una regla, el morajem, vejitejem, Dios le dijo a Noah, y el temor de ustedes va a estar sobre todas las bestias de la tierra. Ni un animal se puede acercar a hacerle daño a una persona si no lo ve como animal. Así dice el Talmud. ¿Ok? Rabotai, para terminar esto, vamos a terminar con algo que dice también la perashá la semana pasada. Es una perashá preciosa, preciosa, hay tantas cosas bonitas. Dice así, Kiata, le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel, Kiata va el Aretz, tú llegas a la tierra, Asher Hashem Elokeja notenlah, que Dios te entrega a ti, la tierra de Israel. Lo tilmad la azot, no aprendas a hacer que tu avot a goim como las abominaciones que cometen esos goim que viven ahí, los kenanitas. ¿Cuáles son? Lei matzeh beja ma'avir beno vito baesh, que no haya en ti personas que pasan a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Había un culto que tenían los kenanitas, que hacían 2 fogatas y pasaban a su hijo por el medio. No lo quemaban. Que pasaban entre 2 fogatas, era una especie de sacrificio, aunque no lo quemaran. Daniel no lo vas a llegar a hacer. Kosem Kesamim, que no haya en ti Kosem Kesamim. ¿Qué es Kosem Kesamim? Tipos de magia, dice Rashi. Kosem Kesamim es del Kosem, Aohezet Maklo, el que agarra su palo, agarra un bastón y dice, si el bastón se me va a la derecha, quiere decir que tengo que viajar. Si se me va a la izquierda, quiere decir que no tengo que viajar, que tengo mala suerte. Eso es prohibido. Ese tipo de superstición, que la persona agarre el bastón y que diga, si se me cayó a la derecha, es buena suerte. Si me ves que es mala suerte, no lo hagas. Meonen, tampoco que no haya en ti gente que meonen. ¿Qué es meonen? Meonen, dice Rashi, que ponen onot, que ponen fechas, que dicen, esta fecha es buena para empezar un negocio, esta fecha es mala, esta fecha es buena para viajar, esta fecha es buena para esto, ¿qué fecha es buena? ¿Qué día es bueno? Martes, miércoles. Que no haya en ti esas cosas. Yo estoy diciendo lo que dice la Torah y lo que dice Rashi. Menajesh, tampoco puede haber en ti Menajesh. ¿Qué es Menajesh? Dice acá Rashi, Menajesh, pitona flam y pir, se le cayó el pan de la boca, uy, quiere decir que se le va a caer la parnasá. Tzvi Sikoba Derech, un venado lo cruzó en el camino, o un gato negro que hizo un venado, se ve que antes era esta la superstición. Barminan, si le cruzó un venado, quiere decir que algo le va a pasar. O Maclena Falmio, se le cayó el paraguas. Se cayó el paraguas, quiere decir que, o el bastón, quiere decir que se va a caer su pierna, no sé qué. Que no haya en ti todas esas cosas. De joder Hader, que no haya en ti ese tipo de personas que juntan víboras y alacranes para hacer tipos de brujerías. De Shoel Ov, que no haya en ti personas que consultan a brujas. Mehashefot, Shmopitom, de Ideoni, otro tipo de brujerías, de Dorosh Lametim, gente que consulta a los muertos, que invoca a muertos y le pregunta a futuros, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué hago? Todo eso no aprendas, eso de los goim. ¿Por qué? Kitoabat Hashem Kolosele, porque es abominación de Dios, le da asco a Dios los que hacen estas cosas. Ubiglar a todo y por estas abominaciones, Hashem me lo queja Morisho tan para por eso Dios lo va a expulsar de la tierra de Israel. Por eso Dios los quita de ahí, porque ellos creen en esas supersticiones. ¿Y tú en qué tienes que creer? Tamim tiye y Hashem lo queja. Tú tienes que ser íntegro con Dios, inocente. No preguntes qué va a pasar mañana, hoy. No digas se cayó el bastón. Hoy, ¿qué día empiezo? No hay día. Dios está conmigo cualquier día, domingo, lunes, para Dios es lo mismo todos los días. Para los que crean supersticiones, días, cosas, fechas, bastones, venados, herraduras, perros negros, gatos blancos, todo eso no es tuyo, eso es de los goim. Dios te eligió a ti porque tú no crees en esas cosas. Que a goim a él, porque los goim estos, están que tú vas a heredar a ellos, el meonenim, el kosemim ishmael, ellos creen en esas babosadas de acá, pero tú, lo gen natal de Hashem, lo que Dios no te dio esto, no creas en esas cosas. No creas en esas cosas. Tú estás por encima de todo eso.
Dice acá, esto lo leí en la mesa de Shabbat con mis hijos, y me gustó tanto que dije, lo voy a transmitir en la conferencia de la votación. Dice acá el Midrash Tanjumá, dice así, en la Perashá, justamente en el tema este de las brujerías, dice así, Maaseh allá de Rabbi Anai, sucedió con Rabbi Anai, de Rabbi Yohanan, Shayu Yoshvim al Pialish el Tiberia. Estaban Rabbi Anai y Rabbi Yohanan sentados en el portón de la ciudad de Tiberias. Vayu Sham Shene Astrologim. Parece que en los portones de las ciudades acostumbraban a sentarse gente filósofa, gente pensadora. Entonces estaban los dos Jajamín sentados ahí, quizás estudiando Torah, y había dos astrólogos también sentados ahí. Rausham Shene Yehudim Yotzim Lemlachtam. Vieron dos judíos que salían a trabajar, salían del portón de la ciudad a trabajar. Amru Otam Shene Astrologim. Dijeron los dos astrólogos, Otam Shene Anashim, estos dos judíos, Yotzim Benam Nichnasim, salen a trabajar y no vuelven a regresar. ¿Por qué? Anahash Sorfam. En la estrella de ellos dice que una víbora hoy los va a picar y los va a envenenar. Esos van a trabajar y no regresan a su casa. Shamur Rabbi Anai, escucharon esta profecía de los astrólogos Rabbi Anai y Rabbi Yohanan. ¿Qué hicieron? Se entercaron, dijeron, vamos a quedarnos a ver si es cierto. Se quedaron ahí en la puerta para ver si regresan esos judíos o no. En la tarde regresan normal, del trabajo, normal, con su mochila, todo normal. Raúl Otam, Rabbi Anai y Rabbi Yohanan, estos dos Jajamín vieron a los astrólogos y le dijeron, ¿no dijeron ustedes que estas dos personas salen y no vuelven a entrar, que los va a picar una víbora? Dijeron, sí, y ahí están. Yatzu de Shalom, Benijensú de Shalom, salieron bien y regresaron bien. Amru Lahem, les dijeron a ellos, los astrólogos, a los judíos, Imbrula nomás, cite más de. A ver, cuéntenos, ¿qué hicieron? ¿No hay algo especial que les dio a ustedes este milagro que les pasó? Amru Lahem no hacer nada especial. Hoy fue un día normal. ¿Qué hicimos? Que Shem Shainu, lo que hacemos todos los días. ¿Qué? Karinu et Shema v'itpalalnu. Dijimos Shema Israel y la Amida. Shema y Amida. Lo que hacemos todos los días. No hicimos nada raro, fue un día normal. Amru Lahem, le dijeron los astrólogos, Yehudim Atem, ustedes son judíos, en Dibrea Astrologim Yitkainim Bajem. Las palabras de los astrólogos no se cumplen con ustedes. Shatem Yehudim, porque ustedes son Yehudim. A ver lo que dice la Perashá, Beatá y tú, Lohen Natan Lecha Hashem lo queja. Dios no te dio ese tipo de supersticiones, ese tipo de cosas que creen ellos. El pueblo de Israel, hay un dicho que dice Israel le mala mina mazal. ¿Qué quiere decir? Israel tiene la fuerza, tiene un misil, tiene un cohete que se puede elevar por encima, así como el avión va por encima de las nubes y no llueve. No está lloviendo abajo, se está inundando y el avión no le cae agua. Se ve el sol resplandeciente. El Yehudí puede subir por encima de las estrellas y todo el sistema de los astrólogos no les afecta. Todas las supersticiones no le hacen efecto. Nada más con una condición: que tenga la calidad de Yehudí. Hay cosas que el Yehudí hace que pierde la calidad. Cuando dice Shema Israel y dice Tefilá, recibe automáticamente la calidad de Yehudí. Es lo que dice la Perashá. Shema Israel, lo que le decía el Cohen a los soldados, ustedes van con el Rejud de Shema Israel, si ustedes van como Israel, no teman. Si van como Goy, tienen que temer. Depende cómo vas a la guerra. Si vas a pelear como Israel, no temas. Un soldado no tenía que caer en la guerra, uno. En la guerra de Yoshua, cuando la primera guerra que hizo para conquistar Israel, murieron 36 judíos. Yoshua se alarmó. Oye, ¿qué te alarmas? Ganamos la guerra. Del enemigo murieron miles, decenas de miles. Una guerra contra decenas de miles y que ganas la guerra y ganas la batalla y cayeron 36. Es algo normal. Yoshua se alarmó y dijo, ¿por qué murieron 36? Aquí pasó algo. Algo falló. Hizo una pregunta y mandó a preguntar a los Kohanim, al Urim y Tumim, y le dijeron que sí, que alguien había pecado y tuvieron que descubrir quién fue el pecador y hacer Teshuvá. ¿Por qué murieron 36? Uno no puede morir en una guerra. Y por eso el Cohen decía, no tengan miedo. Por si tienes una casa sin mezuzá, no vayas a la guerra. Si tienes un campo sin haber hecho lo que tienes que hacer para cambiar la fruta por dinero, no vayas. Si tienes una mujer que alegrar el primer año, que es mitzvah de la Torah, no vayas porque ese pecado puede provocarte. Eso sí puede provocar. Tú no tengas miedo. Si vas con Dios, no tengas miedo. Si tienes un pecado, sí tienes que temer. Entonces, esto es lo que aprendemos nosotros, Musar. Más voy a decir lo último para el tema de hoy. La Gemara de Masejet Sukkah, Daf Kaftet, página 29, columna 1, dice así, en el sexto renglón. Tanu Rabanan, estudiamos a Jamim. Bisman Shahama Loka, cuando hay un eclipse solar, Simán, que el sol se oscurece.
porque la luna no deja pasar, la luna se interpone entre el sol y la tierra. Siman ra leovdei kochavim, es una mala suerte para los goim. Levaná loca, si es un eclipse lunar, Siman ra le Israel, es una señal mala para Israel. ¿Por qué? Israel monimba levaná, porque Israel van con el calendario lunar y los goim van con el calendario solar. Entonces el sol representa a los goim y la luna a los yehudim. Entonces cuando la luna hay un eclipse lunar es malo, es una suerte mala para los yehudim. Con ese eclipse solar, suerte mala para los goim. Dice acá, Hamal Okava Mizrach, si el sol, el eclipse solar está en el oriente, es una señal mala para los orientales. Si en el occidente, para los occidentales. Si es en el medio del cielo, es malo para todo el mundo. Si la cara del eclipse se ve roja, es una señal que va a haber sangre en el mundo, va a haber muertes, guerras. Si es pálida, es una señal como costal, es una señal que va a haber hambre en el mundo. Okay, si está roja y también pálida, quiere decir que va a haber matanza y hambre. La Kavik Nisato, si el eclipse solar es al salir del sol, a la puesta del sol, a la hora de la puesta es el eclipse, quiere decir que la desgracia va a tardar en llegar hasta el atardecer. Y si es en la mañana, en el amanecer, quiere decir que van a venir muy rápido los problemas. Y hay que dice al revés. Todo, al final, ¿qué dice la Gemara? Escuchen esto. Todo esto está muy bien. Dice la Gemara, y cuando Israel cumple la voluntad de Dios, no deben de temer de todo esto. Shenemar, como dice el Pasuk, Koamar Hashem, dice el profeta Jeremías 10. Así dijo Dios, el Derech HaGoim al Telamedu, no aprendan las costumbres de los Goim, Umeotot HaShamayim al Tehatu, y de las señales estelares de las estrellas no teman. Kiehatu HaGoim Mehema, cuando los Goim tienen miedo, ellos que teman, ustedes no teman. Ustedes tienen prohibido tener miedo de estas cosas. Ellos sí tienen que tener miedo. Ustedes, como tienen un arma para estar por encima de todo eso, no tienen que temer. Y después la Gemara dice, ¿por qué vienen los eclipses? Por 4 tipos de pecados vienen los eclipses. Ahí está la Gemara, no quiero mencionarlos ahora, pero de todos modos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿El Yehudí tiene que temer o no tiene que temer? Conclusión. El miedo de los problemas es totalmente negativo, y la persona que le teme a los problemas los puede atraer. El que le teme a las enfermedades, a los asaltos, a los robos, al escume, lo atrae. Prohibido temer. Pero una cosa sí hay que temer, del que manda los problemas. De estar bien con el que manda los problemas. De merecer, la persona tiene que todo el tiempo, este ejemplo que vimos de los astrólogos, quiere decir que estas personas todo el tiempo su estrella decía que los tiene que picar una víbora, y el Shema y la unidad del diario le postergaba por un día. Le posponía la sentencia por 24 horas. Y el Shema de mañana por otras 24 horas. El Yehudí todo lo que tiene que hacer para protegerse, que es mitzvot, más mitzvot y menos averot. Esa es la protección del Yehudí. Todo lo demás es de Barim Betelim, que alarmas, jugar armas. Yo conocí aquí una persona en Tecamachalco hace como 15 años, más 18 años. Se construyó una casa en Tecamachalco, $400,000 le costó, la construyó él mismo y está muy emocionado, recién casado, primer año de casado. Venía al Minyan de Batiquín ahí a Polanco, un día dijo, ya quiero vender mi casa. ¿Por qué? Tenía un sistema de alarma tan sofisticado, tan bueno, que sonaba todas las noches a las 3 de la mañana, 4. De cualquier pajarito que se paraba por ahí, sonaba y él se levantaba desesperado, y a ver quién entró a la casa, estaba pálido él y asustada, ¿sabes qué? Se volvió a vivir a Polanco. Las alarmas, todas esas protecciones. Le dije a uno, ¿por qué no pones policía en la puerta? Y dice, tengo nada más a ellos que a los ladrones. No hay. Nada más una cosa. Un Shema más, una Midá más, una Tzedakah más, una mitzvah más, una palabra bonita a alguien, alegrar a una huérfana, a un pobre, hacer algo, una obra de bien. Esa es la única protección que tienes. Eso es lo que el Yehudí tiene que hacer. Y la prueba, ¿cómo estás con Dios? Es esta. Si tú sientes miedo, y si que andas mal. Es la señal, es la prueba. El subconsciente grita, estás desprotegido, estás vulnerable, ¿por qué? Tienes pecados de por medio y te faltan mitzvot. Haz mitzvot, no busques por otro lado, haz mitzvot, no creas que lo demás, que si pones alarma estás más seguro, otro día te viene otra angustia. Haz más, protégete con mitzvot y quítate a beber de encima, hatati, abiti, pashati. Hashem Yisbaraj nos ayuda a todos nosotros en este mes de Elul, este mes que ya hemos visto. 2 cosas han sucedido que asustaban un poco a la gente.
el eclipse la semana pasada, el temblor de Turquía ayer, y todo tipo de cosas, la Gemara dice, en Puranut Bala Olam la Bishvil Israel. Todas las desgracias que vienen al mundo, vienen con un solo objetivo, de despertar a Israel en Teshuvah. Es el único objetivo. Cuando Hitler decía que los judíos tienen culpa de todo, es verdad, es cierto. La Gemara dice, si supieran los goín qué tan responsables son los judíos de todas las desgracias del mundo, de todos los que se mueren en África, de todo lo que pasa en el mundo, con palos y vendrían a los judíos a que se pongan el tefilín, a que respeten Shabbat. Si supieran cómo el éxito del mundo depende de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora antes de Rosh Hashanah, saber que el éxito personal nuestro, familiar, comunitario, del pueblo judío y del mundo entero, depende de la Teshuvah de Am Israel. Hashem Baraj Yazor, que sepamos enfrentar y enfocar y saber entender el idioma. Cuando Dios nos habla, nos está hablando de lejos, desde Turquía nos habló, desde el eclipse nos está hablando en Europa, desde ahí nos habla. Cuando nos habla desde ahí, vamos a escucharlo aquí. Vía satélite vamos a despertar nuestros corazones. ¿Y qué hacer? No alarmarse, al contrario. Si yo no quiero tener miedo, ¿qué hago? Más mitzvot y menos averot. Si llegamos así a Rosh Hashanah, seguramente vamos a poder enfrentar la batalla con el Yetzer Hara, vamos a poder cruzar el puente angosto que es este mundo y llegar triunfantes hasta el otro extremo y tener todos nosotros que tirar Hatinah Tová. Amén. Ahora, que no haya dicho Arbit, que diga Arbit, una protección más. Arbit, Shemay, Amidá, aquí al lado, y si es con Minyan, es doble protección. Lo que dijo que... Gracias. Yo no sé para quién hablo. Gracias. Gracias.